A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde. Una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. ¿Son conscientes de la cantidad de alimentos que se desperdician cada día? ¿Y cuánto impacto ambiental, económico y social produce ese descarte? La pérdida y el desperdicio de comida contribuyen a empeorar el hambre y la inseguridad alimentaria y generan perjuicios económicos por miles de millones de dólares en todo el mundo. Pero además provocan un uso ineficiente de la energía y contribuyen a la generación de residuos. Este tema es prioritario para la ONU. De hecho, en 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 29 de septiembre como el Día Internacional de la Concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Aquí en Uruguay, el Ministerio de Ambiente y organizaciones civiles coordinan una serie de actividades durante toda la semana para visibilizar justamente este desafío y mostrar las acciones que se vienen desarrollando para enfrentarlo. Ayer, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente anunció la creación de un comité que se encargará de elaborar una estrategia nacional para prevenir y reducir la pérdida de alimentos. Tomando como base estas novedades, hoy en la Mesa Verde vamos a poner a punto la dimensión del problema del desperdicio de alimentos aquí en Uruguay, qué se hace para prevenirlo y qué queda por delante, qué más se puede hacer. Para eso estamos con Viviana Servieri, veterinaria, máster en tecnologías de los alimentos, directora de asuntos regulatorios para Latinoamérica del estudio Servieri y Monsuárez. Viviana, bienvenida, un gusto. Muchas gracias, buenos días, un placer estar acá, muchas gracias por recibirnos y compartir hoy esta charla con estos colegas y bueno, y con ustedes también. Gracias. También está con nosotros aquí en el estudio Marisa Amayo, que es ingeniera química, gerente del área de información, planificación y calidad ambiental del Ministerio de Ambiente. Marisol, buen día. Buen día a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación y por darnos el espacio. Yamandú Plada también nos acompaña, director de la red de Redalco, Red de Alimentos Compartidos. Redalco se dedica a la recolección, clasificación y distribución de frutas y verduras que serían desperdiciadas por su forma, tamaño, color o exceso de producción. Ya ha estado con nosotros en otras oportunidades. Yamandú, bienvenido, un gusto. Bueno, muchas gracias y a la audiencia también por escuchar. Siempre te toca ahí en minoría, ¿no? Sí, está bueno estar en minoría. Está bueno. A veces. Y Cristina Viñone, abogada, responsable del Departamento de Derecho Ambiental en Ferrer Abogados, es miembro del Comité Ejecutivo de DERES. DERES es una organización empresarial sin fines de lucro que reúne a las principales empresas del Uruguay que buscan desarrollar la responsabilidad social empresaria y el desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista conceptual como de su aplicación práctica. Actualmente DERES tiene más de 100 empresas socias que están comprometidas con la responsabilidad social empresaria. Cristina, también bienvenida, un gusto. Muchas gracias por recibirnos a En Perspectiva, a la Mesa Verde. Bueno, vamos a comenzar, si les parece, por una definición básica. ¿Qué es la pérdida de alimentos? ¿Qué es el desperdicio de alimentos? Parece obvio, pero quizás vale la pena puntualizarlo. Marisol, ¿empezamos contigo? Sin problema. A ver, cuando dimensionamos pérdida y desperdicio, estamos hablando en términos generales de todo lo que es la pérdida en materia de calidad y de cantidad de los alimentos en toda la cadena alimentaria. Entonces, involucra justamente un enfoque de cadena y de distintos eslabones que participan desde que se hace la cosecha hasta que llega el alimento a nuestras mesas. Para ordenar de alguna forma este tema que es extremadamente complejo y con múltiples actores en esa cadena, se divide en pérdidas todos los elementos vinculados a lo que son las pérdidas de la cantidad y la calidad de los alimentos, desde las etapas iniciales de la producción hasta todo lo que tiene que ver con los aspectos de distribución y logística, hasta llegar a la etapa minorista. Y por desperdicios engloba lo que pasa en la cadena minorista y el consumo. Bien. En términos Así generales, que desperdicio es ese último eslabón, digamos, de la cadena. Y pérdidas es todo lo que está previamente. Esto es para ordenar también el tipo y modalidades de intervención, porque obviamente no es lo mismo enfocar acciones dirigidas al consumidor
cómo enfocar acciones a la parte de producción primaria o a la parte de la industria de procesamiento o a los aspectos vinculados a la logística de distribución y ventas a nivel mayorista. O sea que estamos hablando de eso, de un tema que afecta a toda la cadena. ¿Qué más agregarían? ¿Quieren puntualizar algo respecto a lo que pasa a lo largo de toda la cadena? No, sí, pues cuando hoy decías toda la cadena y ahora cuando Marisol estaba aclarando, es por eso que nosotros como representantes de DERES también estamos acá. En DERES, como tú decías, hay 100 empresas y de las 100 empresas están a lo largo de toda la cadena de producción de alimentos, de la producción primaria, donde se dan las principales pérdidas, y después sí hasta el momento que llega el retail o incluso a nosotros como consumidores en nuestro hogar, en el propio hogar. Cuando hoy tú decías, somos conscientes del desperdicio, justo en una de los trabajos que ha realizado Mides y UDELAR, y bueno, también el Ministerio de Ambiente, las personas o el uruguayo, el ciudadano, le preguntás y piensa que en su casa en realidad no tengo desperdicios de alimentos tal vez. Y después cuando uno empieza a hacer y mirar las estadísticas y hacen los estudios que tenemos los resultados del 2022, del 2021 e incluso del 2017, te das cuenta que realmente a veces no tenemos esa conciencia de que sí tenemos una cantidad de cosas que desperdiciamos porque ya es en la última etapa de la cadena, que tendríamos que valorar y poder ser más conscientes de manejarlo de otra manera para poder evitar llegar hasta ese punto. Entonces nosotros en redes lo que trabajamos, como tenemos empresas representantes en cada uno de esos eslabones, aunamos y nos enriquecemos entre todas las empresas porque cada uno da su punto de vista de cómo puede aportar y qué cosas o medidas toma en su eslabón de la cadena para poder no generarle más residuos a las siguientes etapas que vienen. Chaman, ¿tú querías agregar algo? Sí, que además obviamente de lo que se genera en los últimos eslabones, ¿no? También los consumidores, de alguna manera, no somos conscientes de todo lo que afectamos hacia atrás en las cadenas, ¿no? Tal cual. Desde, por ejemplo, en el caso de Redalco, que nos enfocamos particularmente en las pérdidas y desperdicios de alimentos que se dan en las cadenas fruti-hortícolas, el consumidor final es un agente de desperdicio en toda la cadena cuando elige quizás una fruta o una verdura que es estéticamente, entre comillas, perfecta. Recuerdo que la última vez que estuviste acá en la sobremesa hablamos del bullying que le hacemos a veces a las frutas y verduras, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver con eso? Fue una propuesta de una colega también que escribió un libro sobre desperdicio de alimentos. Acá no se tira nada. Acá no se tira nada, lo cual es muy pertinente, ¿no? Es muy gráfico la expresión, ¿no? Sí. El bullying. ¿Por qué desechamos o dejamos ahí al margen esa fruta y verdura que está perfecta desde el punto de vista del sabor y de los nutrientes y todo lo que puede aportar? Sin embargo, capaz que estéticamente no llega a los niveles de consumo que, por ejemplo, un comercio dice, bueno, esto directamente no lo puedo poner, no lo puedo ofrecer, o que está ahí, permanece ahí y nadie la agarra. Claro, a mí me ha pasado en recorridas a productores frutihortícolas encontrarme con un montón de cosas que a veces tiene que hacer el productor. El productor es una persona que por lo general temporada la tiene que luchar para seguir siendo un productor familiar, en el caso de los frutihortícolas, ¿no? Y por ejemplo, los de las frutillas que tienen que apilar las frutillitas todas perfectas para que el cajón se vea bien, ¿tá? Y el contacto con la frutilla va degradando la frutilla. Los de las papas que tienen que pintar la papa para que sea más rosada, porque a la gente le gusta la papa rosada, ¿tá? Y la papa, en realidad, cuanto menos trabajo le haces también, más va a aguantar. Entonces, si la papa se vendiera de hecho rústica, con tierra, producida cerca, etcétera, claro, la papa aguantaría muchísimo más. Entonces hay un montón de factores que nosotros como consumidores, hasta hoy en día sin darnos cuenta, ¿no? Por eso no somos conscientes. Vamos afectando a toda la cadena para atrás, desde la producción hasta el consumo. Y complementando un poco lo que decía Yamandú, lo importante acá es que todos estos eslabones están interrelacionados. Entonces, la vida útil del alimento, desde que se genera hasta que llega al consumidor, depende de decisiones de los distintos eslabones de la cadena. Y entonces, así como las condiciones que recién manifestaba Yamandú sobre la calidad de lo que pretende el consumidor de los alimentos, también hay decisiones desde el punto de vista productivo y de los eslabones de la distribución y venta que inciden en que haya más pérdidas o desperdicios. Por eso es importante trabajar
en una red donde todos busquemos el mismo objetivo. A ver, ahí, para Marisol, poder colaborar. me parece interesante poner capaz que algún ejemplo de algún eslabón de esos donde falte, porque una pregunta que yo les iba a hacer es un problema que se genera porque se sobreproduce alimentos, es un problema de distribución, o se da porque no se sabe en definitiva qué hacer con la comida que sobra. A ver, creo que estamos frente a un tema que es multicausal, y también es un tema que hay muy poco conocimiento de cuáles son las causas y la magnitud en cada una de las etapas del eslabón de la cadena. El tema de pérdida y desperdicio a nivel mundial tiene un nivel de información bastante pobre y un nivel de incertidumbre muy grande. La FAO lo posiciona sobre fines del año 2011 con una primera estimación planteando que del orden del 30% de la producción de alimentos mundial termina 30%. como pérdida y desperdicio. Sí. La estimación en Uruguay para el año 2018 está en el 11% de lo que la se producción de alimentos que termina como pérdida y desperdicio, a través de distintas causas y distintas acciones que se van tomando en los distintos eslabones de la cadena, y también aspectos vinculados hasta quizás aspectos culturales o aspectos generados por las propias empresas cuando posicionan los productos en el mercado. Entonces, es un tema que tiene una dimensión muy, muy importante, que más allá de todo lo que tiene que ver con la dimensión ambiental, por las presiones que se generan en el ambiente, tanto en el recurso suelo como en el recurso agua, y también por las emisiones de gases de efecto invernadero, hay aspectos de carácter social y obviamente también aspectos de carácter económico. Capaz que son, hay dimensiones que capaz que no son las que primero surgen, ¿no? Cuando uno piensa en el tema. Obviamente que a uno dice, bueno, qué desperdicio desde el punto de vista social, ético, eso ni que hablar. Después está la dimensión económica y también esa otra dimensión ya ambiental, que es qué hacemos con todo ese desperdicio y cómo eso, en definitiva, termina haciendo utilizar energía y contaminando también el medio ambiente, si no se procesa adecuadamente, ¿no? Exactamente, digo... nosotros, como tú mencionábamos, ayer planteamos de alguna forma en el encare de esta semana el lanzamiento del Comité Nacional de Pérdida y Desperdicio, justamente para poder actuar todos los actores, tanto públicos como privados y organismos de la sociedad civil, en el desarrollo de la Estrategia Nacional para reducir las pérdidas y desperdicios, que surge a partir del Plan Nacional de Gestión de Residuos. Cuando trabajamos en el año 2021 en el desarrollo del Plan Nacional, en el resultado particular de poner una meta de reducción de la generación, aparece justamente la línea de pérdida y desperdicio como una de las líneas claves para disminuir la generación de residuos, por esto que les planteaba de la dimensión que tiene en estas estimaciones preliminares. Para que tengamos una idea, el Uruguay genera en el entorno de 4.200.000 toneladas año de residuos, y se estima que del orden de 1 millón de toneladas son derivados de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Por lo tanto, si bien siempre digo el tema de priorizar en la gestión de residuos la reducción de la generación ha sido puesto sobre la mesa, ha sido bastante difícil poder encarar una acción concreta que tenga resultados significativos en la disminución de generación, y entendemos que justamente la línea de pérdida y desperdicio va a ser una línea con muchos desafíos, que además tiene esta posibilidad enriquecedora de tener las tres dimensiones muy visibles y muy tangibles. Claro. En ese sentido, DERES, como vos decías, Romina, es una organización de más de 100 empresas de diferentes tamaños, de todas las áreas de la industria. Bueno, también hay empresas de los medios, con lo cual capaz que en algún momento se pueden sumar ustedes a DERES, estaríamos felices. Pero bueno, al día de hoy las empresas realizan acciones voluntarias. Las empresas afiliadas a DERES tienen los objetivos de desarrollo sostenible impregnados como parte de su actividad empresarial, y tienen ya de por sí voluntariamente acciones tendientes a reducir las pérdidas y desperdicios, o en caso de que sean inevitables, darles un destino que no sea terminar en un relleno sanitario. Antes de hablar, si te parece, Cristina, de eso, de qué es lo que se puede hacer en cada uno de los campos, yendo a las dimensiones concretamente, poníamos el foco en lo ambiental, desde el punto de vista incluso empresarial, ¿de qué estamos hablando en materia de pérdidas económicas para las empresas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les significa?
Yamandú, desde el punto de vista social, profundicemos un poquito en eso, en ese aspecto de las dimensiones y la gravedad del problema para tenerlo presente. Yo puedo hablar de un set variado de impactos que tiene esto. Para el sector empresarial en particular afecta muchísimo todos estos problemas a la producción frutihortícola familiar, ¿no? En ese caso, como decía antes... La pequeña producción agropecuaria, ¿no? Porque es la más chica, la de las chacras, la de las quintas. Sí, exacto. Que la realidad es que el productor, y muchas veces pasa de que nos confundimos y pensamos, claro, tiran comida, ¿no? Son unas personas muy malas y en realidad... son productores familiares que año a año van peleando por mantenerse justamente trabajando en la tierra con su familia y se ven condicionados por un montón de factores que la sociedad en su conjunto genera, digamos, estas cuestiones, ¿no? Estéticas, calibre, forma, un montón de criterios que hacen que el productor se le dificulte cada vez más la producción y bueno, y tenga que tirar o tenga mercadería que no se le sea fácil volcar al mercado. Entonces, no tengo números exactos, pero la realidad es que sin lugar a dudas que afecta muchísimo a ese eslabón productivo. Pero sin números exactos, es como el producir un alimento que después no va a poder ser utilizado o que no va a poder ser comercializado, es el uso ineficiente de los recursos, y ahí ya está como el factor económico que te choca más como productor o como empresa o como incluso ahí va el agricultor que está en su campo, porque en realidad tú estás usando suelo, estás usando agua para el riego, mano de obra, estás usando una cantidad de insumos, incluso la semilla que después no llega a ser, o la semilla que hizo que crezca un producto que después no va a ser poder ser vendido porque no cumple con las características de calidad que el consumidor exige o el mismo mercado que te lo va a vender. Ya ahí es donde está la pérdida económica, por lo menos de la primera etapa, que sería la pérdida de ese producto que no va a entrar en la cadena. Y después sí, en los desperdicios va todo lo que estaban hablando recién Marisol y que estaba hablando también Cristina, de todo el manejo de esos desperdicios, de que al no poder haber sido utilizados y que ya los tenés, está la complicación de cómo los manejás de una manera sustentable, o si no los podés volver a meter en la cadena, bueno, ¿qué podés hacer con ellos? Para que no termine en el vertidor o en el digestor o en esa etapa final, sino ver dónde lo podemos usar. Sí. Y ahí claro, es obvio que ninguna empresa va a querer tener pérdidas económicas, no va a querer gastar más en materia prima de todo tipo, en recursos naturales, para después no poder sacar su rédito. Pero capaz que hay que hacer inversión tecnológica, no sé, ahí Marisol, ¿qué tenés para acotar? No, ahí yo creo que justamente lo que planteaban es, tenemos por un lado un escenario más de carácter comercial y de lo que es el valor monetario o la ecuación económica de la actividad productiva, que obviamente al ser las pérdidas una ineficiencia del proceso, hay un estímulo, digamos, de mejor resultado económico que debería darse naturalmente. El tema es por qué se necesita, un trabajo conjunto y una intervención también del Estado en el desarrollo de esta estrategia. Bueno, porque más allá de lo que es el resultado económico del sector, de la actividad que se esté manejando, porque también está la parte de logística y distribución, hay aspectos que hay que considerar y que no necesariamente van a venir traccionados por ese motor de resultado económico, como son los aspectos ambientales de la presión en el uso del recurso para generar una producción que no termina en el destino. Estamos además frente a una situación a nivel mundial donde la demanda por los alimentos va a ir creciendo significativamente, y eso va a generar cada vez más presiones en los recursos ambientales, y necesitamos de una vez por todas trabajar sobre soluciones reales para lograr una producción y un consumo responsable que realmente no hipoteque los desarrollos sociales del mundo y en particular de nuestro país, donde la producción de alimentos es tan importante en la producción nacional. Ahí, Marisol, o sea, estás poniendo énfasis en por qué el Estado también tiene que mirar por esto, ¿no? Más allá de la cuestión social, ética, que todos decimos, ay, qué terrible que se desperdicie, bueno, porque es importante también que el Estado lo asuma como problema y como desafío, a su vez como lo asumen ustedes desde las organizaciones civiles o las propias empresas, ¿no? Que como decía Cristina,
Sí, por supuesto, a nadie le gusta, ¿no? Nadie se siente cómodo. Yamandú mencionaba lo de las chacras y el trabajo del pequeño productor, pero supongo que también quienes están en esa cadena, está bien, capaz que no necesariamente como el productor es el principal ingreso, pero obviamente sí asumen costos en esa, hay cosas que son, ineficiencia. Claro, hay cosas que son prácticamente inevitables, que cometas un error, que envases un producto en un package, en un pack incorrecto, que se te rompa un packaging. Hay cosas que son inevitables. Entonces, ¿qué haces con eso? La pregunta es ¿qué haces con eso? El objetivo es que no llegue a relleno sanitario, el objetivo es que se le dé otro destino. No sé, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas del 2015, el objetivo 12, que es el que refiere al desarrollo sostenible, se pone una meta muy ambiciosa, que es al 2030 reducir a la mitad los desperdicios de alimento en la cadena, en la parte, digamos, baja de la cadena, en la venta al por menor y a nivel de consumidores. Después, respecto de la parte de producción y post cosecha, dice simplemente reducir, no pone un objetivo de 50%. ¿Es más difícil eso? ¿Ir a esa parte de la cadena? A ver, yo creo que acá parte también de esto que hablábamos, de que hay incertidumbres sobre la información. Entonces, no es un tema hay oyentes que preguntan, ¿cuánto dijeron que se desperdicia acá en Uruguay? Dijimos una estimación. Está estimado en 1 millón de toneladas por año. 1 millón de toneladas por año, 11% aproximadamente de lo que se produce. De lo que se produce. Bien. Eso porque de todos los productos. De todo. De todos los productos. De toda la cadena, no solamente en la parte productiva. Claro, entonces, acá, para que de alguna forma encaremos soluciones, tenemos que obviamente analizar todas las cadenas. No son lo mismo todas las cadenas de agregado de valor, no es lo mismo la distribución y logística para distintos tipos de alimentos. Hay aspectos que necesitamos trabajar sobre la incorporación de tecnología, sobre establecer un equilibrio en el tema de lo que es el empaque, porque ahí, desde el punto de vista ambiental, también por un lado el empaque puede tener beneficios para aumentar la vida útil de los alimentos y disminuir las pérdidas y desperdicios, pero por otro lado está también todo el aspecto vinculado al impacto ambiental de los propios embalajes y empaques de la cadena. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema para trabajar. Hay que trabajar a nivel de la concientización de todos los actores. Obviamente que esto también a nivel de los consumidores tiene beneficios económicos en lo que es de alguna forma el ingreso y los gastos por el paquete alimentario de cada una de las viviendas, pero a veces somos pocos conscientes, el ritmo de vida que llevamos todos a veces hace que, bueno, que tengamos poco cuidado en planificar las compras, quizás poco cuidado también en la forma que lo almacenamos, y bueno, y ahí hay también un conjunto de acciones para desarrollar. Pero todavía no tenemos a nivel de nuestro país analizado con nivel de detalle en esa cadena que articula distintos eslabones, cuáles son las principales acciones y la dimensión del problema, tanto desde el punto de vista ambiental como económico, de cada uno de los eslabones y las acciones que se pueden desarrollar. ¿No tenemos un parámetro de cómo estamos en relación a otros países, por ejemplo? La estimación esta que se hizo con FAO en el 2018 nos da que básicamente estamos a nivel de lo que sucede en América Latina, pero digo, en realidad ahora nosotros lo que estamos planteando con el desarrollo de la estrategia es, bueno, hacerlo zoom en cada una de las cadenas para poder identificar las acciones concretas a desarrollar en los distintos eslabones. Y sobre todo articular acciones entre todo el conjunto de los actores que participan. Sí. Hay un par de elementos también que desestimulan quizás o le generan temores a las empresas al momento de definir qué hago con el desperdicio o la pérdida una vez que lo tengo. Uno es el tema de la responsabilidad civil o penal en caso de que con ese alimento que no se sabe dónde termina se produzca un daño a una persona. Y el otro elemento que también influye es, bueno, ¿qué me sirve más? ¿Darlo a pérdida desde el punto de vista contable, fiscal, o donarlo, o convertirlo en energía, o hacerlo compost? ¿tá? Entonces, la verdad que son elementos que en la ecuación la empresa considera. Y por lo menos... Sí, porque pensemos en eso. Si se tiene que enfrentar a un daño, dice, está bien, a mí obviamente desde el punto de vista de la responsabilidad social empresaria, quiero ser activo, formar parte y decir, bueno, voy a donar, ¿no? Esto que me queda, si no como desperdicio, que alguien lo aproveche. Pero hoy en día, tal como está la legislación, asumo la responsabilidad. Exacto. Si le pasa a alguien,
que lo recibe, ¿no? De la misma forma que se asume la responsabilidad por algún daño producido a un consumidor que va a la góndola y lo saca y se lo lleva pagándolo, no hay ninguna disposición en este momento en la ley que establezca que el criterio de responsabilidad por daño por un producto es diferente si ese producto es donado. ¿Eso en otras partes del mundo es distinto? Es Porque distinto. pienso también hay que tomar cierto resguardo de decir, bueno, tampoco que se empiece a donar cualquier cosa que capaz que no está en estado como para consumir y eso sí pueda generar un daño en el consumidor, Exacto, ¿no? sí. Bueno, es diferente. Existen varias regulaciones que lo que establecen es una transferencia de la responsabilidad civil y penal en determinadas circunstancias o solamente civil al donatario desde el momento en que el producto es entregado en determinadas condiciones, cumpliendo con determinadas condiciones. No es le puedo entregar cualquier cosa, le tengo que entregar determinado producto que tenga determinado tiempo de antelación al vencimiento o que cumpla con condiciones bromatológicas o que tenga aptitud para ser consumida por más que no tenga aptitud para ser vendida. Ejemplo. O sea, pero eso llega, a ver, pongamos un ejemplo. Se entrega y a partir del momento en que se entrega, la empresa que lo entregó, el donante, no tiene más responsabilidad sobre si ese producto luego causa un daño o un riesgo a quien lo consume. La responsabilidad civil es transferida al que lo recibió. En general, por ejemplo, en Argentina existe la ley del buen samaritano, se le llama, se transfiere esa responsabilidad a la entidad que recibe el producto. Ejemplo, Redalco. Hay otras soluciones que justamente es en la línea en la que va un proyecto de ley que en este momento está siendo estudiado en el Parlamento, que al intermediario, a lo que sería un Redalco, también lo exonera de responsabilidad. Y pone la responsabilidad en el donatario, en el beneficiario final, en la persona que efectivamente recibe ese alimento. Tiene que asegurar de que esté en buenas condiciones. Exacto. Ahora, yo no te lo entrego en cualquier estado, te lo tengo que entregar en condiciones que... Se da ese marco que el alimento donado... Pero distribuye responsabilidades, digamos, a la larga. Es un incentivo a la empresa para decir, bueno, yo no me meto en un problema con esto sin recibir nada a cambio. El mismo cambio. donante tiene las responsabilidades de entregar un producto a donar, pero con ciertas condiciones, que son normales para la empresa en realidad, porque todos los productos que comercializa van a tener un registro bromatológico que ya de por sí, al tener ese registro vigente, obviamente, va a tener que cumplir con una cantidad de condiciones que lo analizan tanto en el Servicio de Regulación Alimentaria en la Intendencia de Montevideo o las intendencias departamentales de cualquier parte de Uruguay, o Ministerio de Salud Pública en el caso que sean alimentos que tienen que también ir por esa vía. Entonces, el producto está cumpliendo eso primero como condición sine qua non, si no ya directamente no lo pueden ni donar. Y después de ese también tiene que estar viendo que durante toda la cadena de producción se mantuvieron las condiciones de temperatura o de conservación que ese producto necesita, tanto si sea de frío, si sea congelado, si fuera almacenamiento, todas esas prácticas que hoy Yamandú decía, eso el tema de la manipulación es fundamental en el manejo de cualquier tipo de alimentos, porque ya de por sí el manipularlo ya lo estás sacando de su condición como lo pusiste para presentarlo, para comercializarlo. Y a su vez le estás agregando calor por el manipuleo. Las condiciones estás alterando tal vez el packaging, porque de última el packaging fue puesto de una manera, no solo para presentar la información, pero es para proteger, para dar las condiciones, para que por algo está con ese envase para durar para tener una determinada vida útil. Entonces la empresa que dona es consciente de todo eso y de hecho lo presenta con todo eso y va a ser con un tiempo prudente antes de que la vida útil finalice y puede hacer ese producto apto para consumo humano, por lo tanto que el que lo recibe la donación tenga la seguridad de que el producto es inocuo y que no le va a producir ningún problema. Pero es fundamental esa trazabilidad y todo el manejo de toda la cadena. Por ejemplo, solo una acotación, en la ley colombiana que estuvimos revisando, hay un requisito de que la donación se realice por lo menos con 5 días previos a la fecha de vencimiento. En otras legislaciones, en la Unión Europea, en Francia, se ponen 2 fechas de vencimiento. Da igual. La fecha de consumo preferible y la fecha de vencimiento, de caducidad. Entonces, entre la fecha de consumo preferente y de caducidad, se abre el espacio para ser donado. Tal cual. Que les dio, a ellos también les pasó en Europa, que se generaba cierta confusión, porque la gente quedaba con duda de cómo es esto de 2 fechas, cuál es la que tengo que tomar y no. Y bueno, y entre una y otra hay pérdidas
tal vez sensoriales o algunos aspectos del producto, pero la inocuidad no se pierde nunca. Eso es lo que es lo más claro que hay. El producto que se dona acá o donde sea es porque cumple un tiempo de que la persona que lo consume está segura de que la inocuidad, ese principio se cumple, que bueno, es fundamental para considerarlo alimento, ¿no? Vos, Yamandú, ibas a decir algo al respecto. En realidad no estoy comentando mucho porque justamente en la ley está muy enfocada en lo que es producto procesado. Sí. Entonces, Vos decís el proyecto de ley que está a estudio de consideración del Parlamento, que obviamente, ¿no? Que me parece fundamental, es un hito para nuestro Estado fundamental que se empiece primero a promulgar leyes que respecten a la reducción del desperdicio de alimentos, pero la realidad es que todavía no hay un marco que involucre en particular la actividad frutihortícola para evitar el desperdicio de alimentos. Y en realidad el mayor incentivo y digamos la forma, entendemos, es trabajando directamente con los productores en mecanismos para subvencionar esas pérdidas o, bueno, encontrar una vehiculación eficiente de esos alimentos que son de difícil puesta en el mercado. Entonces, si bien la ley, repito, me parece... ¿Cómo podría ser? Repito que me parece muy importante la ley. Pero de hecho, la hemos... una pata importante. La hemos como promovido mucho y hemos tenido reuniones con todos los vinculados y todas las vinculadas. Pero sí, en lo que respecta a Redalco, hoy en día, y por eso... Repito, no estaba haciendo tantos comentarios porque refiere más a fechas de vencimiento, fechas de caducidad, y nosotros estamos con lo que respecta a las frutas y las verduras, y la fecha de caducidad es visible, es tangible y es ¿no? Se puede ver cuando algo, en respecto a las frutas y verduras, cuando algo está bien y cuando algo está mal, ¿no? Sacándote un poco las estructuras estéticas hegemónicas. Pero bueno, sí. Entiendo de que quizás esto tendría que ir avanzando para vincular a Redalco esta ley. Pero ¿por qué decís, Yamandú, que no los vincula? No, o sea, vincula en lo que respecta a la temática, digamos, nos enmarca dentro de un como un espacio legal para hacer nuestra actividad, pero no genera directamente con los productores del desperdicio, que son los productores frutihortícolas en particular, una solución para ellos, ¿no? No tenemos... Y los beneficios tributarios a la donación no son suficientes. En el sector frutihortícola porque en eso, una acotación mínima. Hay como dos modelos a nivel internacional para regular el tema de desperdicios de alimentos. Uno, que es prohibitivo. Claro. Que lo que dice es, y así venía el primer proyecto del propio Adrián Peña del año 2020, cuando él era senador, lo que decía es que se prohibía el desecho o disposición final de pérdidas y desperdicios de alimentos. O sea, tenía que dársele un destino que no fuera relleno sanitario. Entonces planteaba, pero primero, en el orden de jerarquías, primero donación a través de convenios solidarios con instituciones benéficas para consumo humano. Segundo nivel, consumo animal. Y tercer nivel, compostaje. Hay todavía otras legislaciones que en ese orden de prioridad, por ejemplo la francesa, a nivel de compostaje ponen también revalorización energética a través de generación de metano. Me llamó la atención la colombiana, por ejemplo, que pone primero compostaje y valorización energética y luego en el último rango consumo animal. Mira. O sea, anda a saber cuál es la situación en Colombia de eso, ¿no? Ese es un esquema, las empresas que operan en la cadena alimenticia no pueden, tienen que tener un plan y tienen que mostrar cómo ellos hacen para que ningún alimento termine en un relleno sanitario. Ese esquema no es el que está siguiendo el proyecto actual. El proyecto actual es más de incentivo a la donación. Estamos hablando del proyecto de Carmen Aciaini y Carmen Sanguinetti, exacto, ¿no? Que es el que además es el último que ya vino exacto con modificaciones del Poder Ejecutivo, porque bueno, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa privativa en materia tributaria. Entonces, el incentivo se realiza a través de, por un lado, darle esa protección a la empresa de que no va a tener responsabilidad por los daños o riesgos, exacto,
tampoco los intermediarios. Y el segundo método de incentivo es a través de beneficios tributarios. Entonces le dicen, bueno... No la castiga, no es que prohíba, no Correcto. es prohibitiva de los desperdicios, sino que le incentiva que efectivamente no los genere. Exacto. Pero se focaliza mucho en la donación, entonces dice, bueno, y el IVA, compras de los productos que donaste, lo vas a poder deducir, y, no sé, lo que mandaste a donación, vas a poder deducirlo también de tu cálculo de impuesto a la renta, IVA tenés... Luego hay un tema de hasta qué tipo de productos quedan comprendidos dentro de este beneficio tributario, que pareciera que están muy acotados, ¿no? Ese es otro tema. Sí. Pero yo igual... Pero entonces, en esos dos esquemas, el prohibitivo, el de incentivo, estamos yendo por el de incentivo. Y bueno, y ahí le dejaría la palabra a Marisol, porque hay una pata que no está cubierta, pero bueno. Vamos a hacer una breve pausa, si les parece, y enseguida continuamos. Enseguida continuamos aquí en esta Mesa Verde, hoy en Perspectiva, aprovechando que esta semana, el jueves concretamente, se celebra el Día Internacional de la Concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Bueno, somos conscientes de la cantidad de alimentos que se desperdicia cada día, qué impacto tiene ambiental, económicamente y socialmente este descarte, qué se puede hacer, qué falta, cómo está Uruguay parado. De eso estamos conversando esta mañana aquí en la Mesa Verde. La Mesa Verde es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. El jueves de esta semana se celebra el Día Internacional de la Concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, un problema que empeora el hambre y la inseguridad alimentaria, genera pérdidas de miles de millones de dólares en todo el mundo e incluso contribuye a agravar el calentamiento global. Aquí en Uruguay, el Ministerio de Ambiente y organizaciones de la sociedad civil coordinan y promueven actividades durante toda la semana para visibilizar este desafío y mostrar las acciones que se están desarrollando para enfrentarlo. Hoy justamente en la Mesa Verde estamos poniendo a punto la dimensión del problema aquí en Uruguay, qué se hace, qué queda por hacer. Estamos con Viviana Servieri, Marisol Mayo, Yamandú Plada y Cristina Viñone. Retomando con lo que estábamos conversando recién, les planteo, Yamandú, vos decías, bueno, falta para que este proyecto de ley que está a estudio en el Parlamento, bueno, resulte un cambio significativo también para los productores, para ese eslabón, ¿no? A raíz de lo que planteaba, de la explicación que daba Cristina de el modelo que se ha seguido en este último proyecto que está en consideración. Especificá concretamente a qué te referías, ¿no? ¿Qué incentivo entendés que le falta para que contemple a los productores? Primero que nada voy a decir que no quiero parecer con una actitud pesimista respecto a la ley, sino que me parece un marco, reitero, muy importante que se empiece a dar. Pero obvio, como toda ley también, primero tiene que salir y después se tiene que mejorar. Pero respecto a esto, en lo que respecta a los beneficios o al incentivo impositivo que se propone en la ley, a priori no afecta a la actividad frutihortícola, es decir, el productor frutihortícola no vería un incentivo económico e impositivo para donar ese alimento. Solo le quita la responsabilidad civil por daños y posibles riesgos, correcto. ¿no? Sí, pero no tiene la pata económica, decís vos, el incentivo económico. No queda comprendido. Claro, exacto. Por el tipo de tributación que hacen. El marco ya es positivo para quizás... Sí, a ustedes y a una organización como Redalco les sirven que este tipo de temas se empiece a poner arriba de la mesa. Sí. Ahora podría ser más abarcativo, esa es la idea. Sí, exacto. Hay que pensar en cómo integrar esos eslabones, en particular porque las frutas y las verduras son lo que representa garantizar seguridad alimentaria, garantizar que todas las personas que necesitan o que no tienen garantizado hoy en día una alimentación segura, puedan tenerlo. Para eso es necesario integrar las frutas y las verduras. Y existe un gran volumen de desperdicio de frutas y verduras. Al año, según la FAO, según el estudio que estábamos mencionando recién, se desperdician 125 millones de kilos de frutas y verduras solo en Uruguay. Y dentro de esos 125 millones de kilos de frutas y verduras que se desperdician en nuestro país, reitero, según este dato, que es una aproximación, que hay que seguir trabajando en mejorar, pero es el único dato que tenemos, más del 60% del desperdicio se da en la producción y en la post cosecha. Es decir, en la producción, en el productor, en la actividad que queda directamente en el suelo,
o en la planta, o en el packing, que es en donde se clasifica, se seleccionan según calibres las frutas y las verduras. Es decir, ahí tenemos la principal incidencia de las pérdidas y desperdicios de alimentos, de este alimento tan valioso, que son las frutas y las verduras, y bueno, hay que buscar las formas para generar que eso tenga un incentivo también para ser rescatado. Ahí creo, y permitime, obviamente que estos ámbitos me encantan porque fortalecen las vinculaciones institucionales y en los distintos sectores de la actividad de los sistemas nacionales de innovación. Pero obviamente que tienen que estar involucrados mucho más que el Ministerio de Ambiente, también el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, también el Ministerio de Desarrollo Social, respecto a la pata social que quizás quedó un poquito para hablar, y bueno, y obviamente los vinculados propiamente, que son los actores como nosotros y los productores, ¿no? Ver qué soluciones encontramos para dar vuelta a eso. Mira, respecto al desperdicio y en el caso de los productores, Daniel pregunta, muy linda la iniciativa, pero los productores utilizan muchas estrategias para regular el mercado. No solo ellos, sino la excesiva intermediación que hay. ¿Cómo la ley va a incidir en estas etapas de la formación de precios? Pregunta. Capaz que eso es más complejo, pero ¿qué tenés para decir respecto a eso, ¿no? A esa idea que está instalada de que se utiliza para regular incluso el mercado. Cuando hay, por ejemplo, una sobreabundancia de determinada producción, que eso hace claramente que baje el precio, ¿no? Sí, hay que, bueno, esos mecanismos habría que justamente encontrar la forma con los ministerios, en particular de Agricultura, para encontrar la mejor manera de trazabilizar y de que se haga de una manera confiable y se determine de una manera confiable cuál es el volumen de desperdicio y demás. Creo que involucra fiscalización y obviamente un paquete de medidas. Respecto a la... Creo que hay dos temas, ¿no? Propuso dos temas. El otro es la intermediación, y que no tiene que ver a priori con el productor, sino que con las cadenas siguientes. Y que eso entiendo que no se vincula al tema del desperdicio de alimento a priori o en lo que estamos referidos nosotros. Uh-huh. Pero sí, realmente es muy difícil. Pero es una realidad del mercado que se da, o sea, que puede pasar. Y pasa... existe una cadena de intermediación, buena parte de esta cadena de intermediación es necesaria para lograr tener la logística entre que, en el caso, por ejemplo, de la granja, sale el producto del productor y llega al consumidor final. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de alimentos y como todo alimento tiene una vida útil determinada. Y es necesario que llegue a la cadena de comercialización final con las condiciones de calidad para que pueda ser comercializado. Entonces ahí los tiempos, la logística de transporte, las cadenas de frío en los alimentos pasan a ser esenciales. Después no corresponde, me parece, en esta mesa ver si esa intermediación es más de la necesaria o no, pero son actores que también hay que poner sobre la mesa a trabajar. Y no, está bien, pero este oyente apuntaba que se da también el tirar producción por un tema de manejo de precios como parte de la que ese tema es un tema que está en todas partes del mundo y que pasa, por ejemplo, con la producción de estación. O sea, cuando hay sobrevolumen de producción, obviamente va a estar acotado lo que se puede comercializar en función de la demanda, y existen en algunos casos antecedentes, que de alguna forma se van a destrucción, mercadería que está en condiciones totalmente de ser consumidas por razones comerciales. Obviamente son parte de los desafíos que también tenemos que poner sobre la mesa y ahí no hay una medida única que pueda resolver estas dimensiones. Tenemos que identificar las medidas necesarias para cada uno de los eslabones y de los productores. Un poco lo que decía Yamandú, es cierto, en el proyecto de ley los beneficios económicos no sean atractivos para el sector por el tipo de tributación que hace. Habrá que buscar de alguna forma cuáles son los otros elementos para poder ayudar el proceso de donación. Y ahí, desde el punto de vista ambiental, siempre la donación va a ser la prioridad número uno en la escala jerárquica. Esa que comentaba Cristina, ¿no? De porque cómo el alimento tiene de alguna forma una cadena de huella y impactos ambientales que la idea es
que vaya por la cadena de seguridad alimentaria a ser utilizado como alimento. Tal cual. Y esa es la prioridad número 1, y todas las iniciativas que de alguna forma levanten... Alimentos para ser consumidos por humanos. Por humanos. Esa Esa sería es la prioridad número 1, y todos los instrumentos que levanten barrera o estimulen la donación van a ser siempre muy bienvenidos, porque eso es lo que va a generar mayor seguridad alimentaria. Tiene incorporadas las 3 dimensiones, la económica, la social y la ambiental, muy fuertemente, y es donde deberíamos tratar de optimizar que todo eso se canalice lo más posible para ahí, porque si no, obviamente hay que tomar decisiones que ya no van hacia el consumo humano, y siguiendo la cadena jerárquica, el segundo eslabón es que vaya para consumo animal. Bueno, esa era una pregunta que tenía de los oyentes que apuntaban. ¿Estos desperdicios orgánicos pueden ser utilizados para alimentación saludable para los animales? Perfectamente. ¿Cuánto se utiliza y cuánto más se podría hacer en ese campo? Bueno, ahí creo que hay muchísimo para hacer. Hay buena parte de estos desperdicios y pérdidas de alimentos que van, por ejemplo, a lo que es la cría de cerdos. Mucha parte de esta derivación va por canales informales. Hay que trabajar sobre algunos aspectos de seguridad también en la cadena, y también levantar eventualmente algunas barreras, porque acá hay toda una logística también de costos de transporte y demanda, digamos, de la producción. Y siguiendo en la escala jerárquica, bueno, si no pudiera ir a consumo humano y si no pudiera ir a consumo animal, entraríamos a las etapas de valorización, como puede llegar a ser la producción de compost o eventualmente la valorización energética. Lo que desde el Ministerio estamos apostando a que ninguna fracción de la cadena de producción de alimentos y desperdicios del consumo, en un escenario de mediano y largo plazo, termine siendo enterrada, que sería la opción, la última de las opciones. Y bueno, y a eso apunta la estrategia nacional, a tratar de maximizar la donación y seguir sucesivamente levantando las barreras para que se dé la escala jerárquica. Ya que mencionabas lo de, bueno, como última escala, eso, que termine siendo utilizado como desperdicio directamente en lo que puede ser un vertedero. Sí, como a donde van básicamente el resto de los residuos que no tienen otra cadena de valorización. Dijimos, una de las dimensiones de este tema es el impacto ambiental. Quizás valga la pena profundizar en eso, el desperdicio de alimentos desde el punto de vista ambiental. ¿Por qué hablamos de que efectivamente tiene una incidencia importante desde ese punto de vista? ¿Qué genera que hace que complique el hecho de que terminen en esa situación los alimentos? A ver, yo creo que acá lo importante es no mirarlo solo desde el impacto ambiental que genera el desperdicio y pérdida de alimentos como residuo, que es un impacto significativo y que es básicamente la línea de trabajo que está impulsando nuestro ministerio en materia de residuos, de todo lo que es el componente de los residuos. La parte de la fracción orgánica y la parte de los residuos que no son orgánicos y no son sujetos a procesos de degradación. Eso, si vamos a una práctica de disposición final en el terreno y en enterramiento, obviamente genera los impactos ambientales de la práctica del enterramiento. Estamos apostando a que, bueno, por un lado disminuyamos la generación de residuos por ineficiencia de los sistemas, y por otro lado que se prioricen las instancias de cerrar el círculo, de cortar esta economía lineal, consumo, uso y tiro, a, bueno, que estos productos que consumimos y se termina su vida útil y se transforman en residuo, entren a una cadena para que vuelvan a utilizarse como materias primas y se cierren los círculos sucesivos. Es parte de los pilares de lograr un Uruguay sostenible. Pero no podemos mirar que el impacto ambiental de la parte de pérdida y desperdicio de alimentos es solo el impacto ambiental que genera cuando se gestionan como residuos. Porque para llegar a ser puesto en la mesa de todos nosotros, o en las góndolas de los supermercados, hubo una cantidad de uso de recursos en toda la cadena de producción. Entonces acá estamos hablando del impacto que genera y las presiones que genera la producción de alimentos, básicamente en la matriz suelo y en la matriz agua. Es un impacto muy significativo y que necesitamos obviamente tratar de racionalizar y disminuir todas las ineficiencias del sistema para que realmente podamos seguir aumentando la producción de alimentos y siendo sostenibles en el desarrollo productivo. Y por otro lado hay una cadena de logística, de distribución y de ventas que obviamente también usa agua, energía, que genera un impacto asociado a ese kilo de alimento que se desperdicia.
Entonces, hay que mirar en estos dos paquetes y el impacto es muy significativo y es hacia dónde tenemos que ver en esta mirada integradora. Como decía Yamandú, necesitamos trabajar con todos los integrantes del Poder Ejecutivo y en particular con el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, pero también necesitamos poner en la mesa al sector privado para que las soluciones realmente se implementen, y cuando decimos el sector privado no estamos solo hablando del sector productivo, sino también de toda esta cadena de intermediación y de todo lo que tiene que ver la logística, distribución y ventas, y también las organizaciones sociales que hoy cumplen un rol primordial en los flujos de donación, porque es parte de lo que queremos buscar la forma de estimular. Hay que identificar dónde están las barreras y obviamente que cada una de las barreras tendrá un pool de soluciones que tendremos que ver cuál es la mejor en el mejor resultado para todos. Para tomar dimensión de esto que estábamos hablando, eso, lo que señalabas, ¿no? Producir alimentos que no se consumen implica el uso ineficiente de recursos como semillas, agua, energía, tierra agrícola, fertilizantes, horas de trabajo, entre muchos otros, ¿no? Después, los alimentos que no se consumen se transforman en residuos y su destino final son los sitios de disposición final. La descomposición de residuos orgánicos en los sitios de disposición final, en particular cuando la infraestructura y la operativa es deficiente, puede generar distintos tipos de impactos ambientales negativos, como por ejemplo la contaminación del suelo y del agua superficial y subterránea por justamente lo que se genera, ¿no? Por lixiviados y la contaminación del aire por las emisiones. Exacto. La materia orgánica, cuando entra en un proceso de descomposición, básicamente se van rompiendo las cadenas, se produce una fermentación y una oxidación. Y eso genera en los sitios de disposición final la generación de un gas que se llama biogás, que básicamente tiene como principal componente el metano, que es uno de los gases de efecto invernadero, y por otro lado hay parte de ese proceso de degradación que se transforma, que pasa a la fracción líquida, generando lo que se llama lixiviado, que para que todos los oyentes lo puedan comprender, cuando ponemos residuos orgánicos en el tacho de basura, se nos genera un líquido, si lo dejamos 1 o 2 días, es eso mismo, pero en otras dimensiones cuando se manejan volúmenes muy importantes de residuos, que obviamente tiene una carga de contaminación importante, tanto de contaminantes orgánicos como de inorgánicos, cuando mezclamos todo, y que puede generar, si no tenemos los elementos de seguridad en la impermeabilización de los sitios, problemas de contaminación de las aguas subterráneas y obviamente también problemas de contaminación eventualmente si eso se canaliza a los cursos superficiales. Pero esta dimensión es una dimensión que está totalmente acotada y que obviamente no solo el efecto es producto de la fracción de pérdida y desperdicio, sino que de todos los residuos, y en eso estamos trabajando en forma global. Pero me parece importante señalar que no nos olvidemos que hay toda una cadena previa de impactos que son capaz que tanto o más significativos. Ya volvemos enseguida y continuamos en esta mesa verde hablando de desperdicios de alimentos, pérdida de alimentos y su impacto en las distintas áreas, además de lo que queda por hacer. La Mesa Verde es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Algunos datos para refrescar algo que ya hemos mencionado. Las primeras estimaciones con respecto a la generación de pérdidas y desperdicios de alimentos indican que en nuestro país aproximadamente el 11% del total de alimentos disponibles para consumo humano se pierde o se desperdicia anualmente, lo que equivale a cerca de 1 millón de toneladas al año. En términos económicos, en base a materia prima, el volumen de pérdidas y desperdicios de alimentos se traducen en una pérdida estimada de $600 millones al año. Este es el tema que estamos abordando en esta mesa verde hoy con Marisa Mayo, del Ministerio de Ambiente, Yamandú Plada, de Redalco, y Viviana Servieri y Cristina Viñone, de DERES. Les propongo concretamente puntualizar ahora en qué está cada una de sus organizaciones brevemente, ¿no? Marisol, nos señalabas recién que teníamos, ustedes en el Ministerio de Ambiente acaban de hacer estos anuncios importantes con respecto a este comité que van a generar
donde se va justamente el Comité Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdidas y los Desperdicios de Alimentos. ¿Qué objetivos tiene, más allá de poner el foco en cada una de las cadenas? Decías, la pregunta más concreta es, ¿esto en qué termina esta estrategia? ¿En un proyecto de ley, por ejemplo? A ver, un poco el comité es un ámbito que se había originado ya hace unos años por parte de la FAO en el ámbito público, lo de alguna forma lo estamos reeditando, incorporando el ámbito privado y las organizaciones de la sociedad civil para que quede como un comité nacional permanente de asesoramiento al Poder Ejecutivo en la toma de medidas vinculadas a la reducción y pérdida y desperdicio. Como primera fase, planteado por nuestro ministerio, bueno, está a arrancar a partir del mes de octubre el desarrollo de la Estrategia Nacional de Pérdida y Desperdicio, que pretendemos que esté pronta para junio del año que viene, donde ahí, en este proceso que vamos a abordar ahora y los primeros meses del año que viene, vamos a estar identificando en paralelo acciones concretas para poder empezar a desarrollarla. Eso va a generar poner sobre la mesa en un ámbito de articulación con los actores, la necesidad eventualmente de marcos normativos adicionales a los que existen. Eventualmente podría ser un complemento por la vía de un proyecto de ley si se necesitara rango de ley para resolverlo, o si alcanza con decretos reglamentarios vinculados en el marco de la ley de gestión de residuos. Pero no estamos hablando solo del desarrollo de normativas, sino básicamente una línea de concientización a todos los actores de la cadena con mucha fuerza, para lo cual estamos invitando, bueno, que a todos los actores se sumen a esta estrategia, cuando posicionen también en el ámbito de la difusión el posicionamiento de los productos en el mercado. Hay algunas empresas que ya lo están incorporando, que salen con sus productos en las comercializaciones con referencia al tema de pérdida y desperdicio. Bueno, sería buenísimo que todos sumáramos en esa dirección. Pero también hay otros desarrollos para ver, digo, si lo que es la identificación de las barreras y el diseño de los elementos para levantar esas barreras, que pueden ser barreras tecnológicas, pueden ser barreras económicas, pueden ser la necesidad de investigación para también posicionar algunos residuos de la cadena que eventualmente hoy no estén dentro de un valor para que se puedan vender con alimentos. Bueno, ya hay algunos antecedentes, hay grupos de investigación que están trabajando en esta dirección, ahí también tenemos mucha potencialidad. Y bueno, y después, por último, resolver este vínculo, cuál es lo que de alguna forma desestimula que se den las donaciones, cómo se levantan esas barreras, y todo lo que tiene que ver a la gestión del residuo cuando no se pueda llegar al consumidor, en lo que tiene que ver ya con un encare de gestión de residuos, bueno, vinculado a la alimentación animal y a los procesos de compostaje. Justo y de otra forma ayer, cuando en el lanzamiento del comité, cuando fue la presentación, había una representante del Ministerio de Argentina. Exacto. Que estuvo súper interesante la charla, y una de las cosas, una es mínima, pero es una de las medidas que tomaron, que justo tú la mencionaste recién, también la categorización de nuevos alimentos, de productos que podían ser vistos como o desperdicios o como desechos, de que puedan cumplir con todo lo que decimos desde el principio, principalmente la inocuidad del producto, para que sean vistos también como nuevos productos para el consumo humano. Entonces también está bueno ahí, que creo que mencionó el tema del orujo y de algún otro producto. Exacto. Que también pueda ser categorizado y que bueno, termine también en el uso humano. En DERES, nosotros, muchas de las empresas que tenemos, que son socias hoy, están trabajando ya con cantidades de medidas que, si bien capaz no están reguladas, pero las han tomado como iniciativa propia. A ver, y entonces hoy de tarde, a las 5 de la tarde, que tenemos esta instancia para compartir, que en realidad es contar en qué está trabajando DERES para en el ámbito del ambiente, de la responsabilidad social, y también para evaluar estos aspectos económicos que tienen las empresas. Lo que vamos a hacer es hacer como una mesa redonda o un debate, una discusión, y que cada una de las empresas comente qué es lo que está haciendo hoy, por iniciativa propia, qué otras hace, que también ya están bajo una regulación que existe en Uruguay. Y bueno, y cómo les ha ido los resultados y también los desafíos que ha encontrado, que son también mucho a prueba y error, y que ahí en ese método van avanzando. Muchas de las empresas que son hoy parte de DERES están trabajando con la parte de donaciones, a través o de Redalco o a través del Banco de Alimentos o de alguna otra asociación que existe. A su vez también están trabajando con la parte de donación, de dar el alimento, como mencionaba hoy el oyente, con destino a alimentación animal, que obviamente ahí también interviene mucho Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque obviamente las condiciones y la calidad del alimento que tú le vas
a dar a un animal, tiene que también cumplir una cantidad de condiciones y características, porque ese animal después también va a terminar siendo consumido por el humano. O sea que también tenés que manejar al animal en categoría de que es producción de alimento para uso humano. Entonces también hay que tener autorizaciones, controles y habilitaciones por parte del Ministerio, que hoy también las empresas ya de hecho lo están cumpliendo. Y después, por último, también por la parte de compostaje y todas esas otras empresas que trabajan para tomar los residuos de las empresas para poder generar ese otro insumo. Entonces, eso es parte de la discusión que va a ser hoy. Creo que va a ser muy rica y es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos un grupo de trabajo, el Grupo de Trabajo Ambiental, que es uno de los ejes temáticos de DERES, que intervienen muchas de las empresas y es sumamente rico cada una de las reuniones. Tenemos una reunión semanal o a veces cada 2 semanas. Porque ahí se contagian entre las nos empresas, contagiamos y decimos, a vos te pasa, a mí me pasa, y cómo te pasa, y entonces cada uno, claro, cuenta su experiencia de su lugar y está bueno porque está el retail, que tiene una realidad totalmente diferente que tal vez la que tiene el productor en el campo, y después el otro, el tema de la logística, y lo mismo la persona que va a levantar los residuos para poder llevarla y juntar. Entonces es sumamente rico porque además también tomás conciencia de que mi producto termina siendo el insumo del otro, que cada acción, como decía, estuve para atrás, Yamandú, termina afectando. Entonces está bueno que si estamos todos alineados, y esa es la idea de nuestro intercambio y bueno, sí, y de hoy la actividad también. Sí, los invitamos a todos, la verdad, a participar. Es a las 5 de la tarde, de 5 a 6 y media, presencial, en el Auditorio Ferrer. Acá cerquita. Sí, cerquita, en Juncal y Rincón. Y además va a participar el Ministerio de Ambiente presentando los datos de una consultoría que hicieron, específicamente para hacer una evaluación de pérdidas y desperdicios en el sector industrial. Sobre eso puede contar más Marisol, que bueno, es interesante también poder tener esos datitos frescos que van a ser contados hoy en el evento. Así que tenganlo presente. A las 5 de la tarde, pérdidas y desperdicios de alimentos, realidad, desafíos y necesidades, hacia dónde vamos, en este caso las empresas, y bueno, y qué hacen entonces en DERES para fomentar este tema, para instalarlo dentro de las empresas que tienen además ese componente, ¿no? De estar vinculadas y tener como principio la responsabilidad social empresaria. Es una semana de distintos eventos para justamente concientizar sobre este tema. ¿Ustedes en Redalco Yamandú tienen algo planificado en particular? Para esta semana, sí. Y bueno, estuvimos ayer en el comité, en el lanzamiento del comité, formamos parte del mismo. Hoy iremos al evento de DERES. Mañana vamos a dar una charla en el Ministerio de Desarrollo Social junto a Linda, el Instituto Nacional de Alimentación, para hablar un poco de lo que estamos haciendo de cómo estamos aunando esfuerzos también con el INDA en particular, y con el MIDES, por supuesto. Y bueno, y seguir la semana también difundiendo, que es también una de nuestras actividades, difundir y concientizar sobre esta temática. Más allá de esto, hacemos lo que año a año venimos haciendo, que es evitar que se desperdicien frutas y verduras en toda la cadena fruti-hortícola, y llevarlas, aquellas que están en óptimas condiciones, a instituciones que trabajan con población vulnerable. Actualmente estamos llegando a unas 400 organizaciones que le dan de comer a más de 40.000 personas diariamente en realidad. Y bueno, venimos de una gran campaña, Misión Platos, que logramos reunir muchos esfuerzos de empresas, de personas que donaron, que apoyaron. Y bueno, y hoy en día, además de volcar frutas y verduras, alimento fresco y nutritivo a todas estas organizaciones, también estamos, mediante algunas de estas instituciones que les llevamos semanalmente fruta y verdura, estamos trabajando en un programa Familias, que es que cada gurí que va a esa institución, obviamente de los contextos más desfavorables, de los quintiles inferiores, que cada uno de los gurises se pueda llevar también a su casa, no solo tenga la continuidad de fruta y verdura en la institución, sino que se lleva a su casa una canasta, y eso lo estamos implementando. Obviamente que no es directo el chiquiline que se lo lleva, sino intentamos que sea con el padre, con el tutor. Y bueno, y eso lo estamos haciendo con instituciones líderes en el territorio, por ejemplo, el Abrojo, Centro Bosco de la Tablada, unos cuantos jardines, Los Pinos, Cadi,
y un montón de organizaciones, y bueno, y eso estamos impactando hoy en día, además en estas 40.000 personas diariamente, en todas esas familias, que son realmente muchas en este momento. Así que bueno, siempre trabajando ahí para unir justamente todos estos actores vinculados desde la sociedad civil, la academia, el sector productivo y bueno, y el gobierno para poder revertir esto, para redondear un poquito también lo que venimos haciendo. El año pasado logramos entregar 1.300.000 kilos de frutas y verduras, que es apenas el 1% de lo que se desperdicia de frutas y verduras en Uruguay. Con eso logramos llegar a aproximadamente el 15% de las personas que lo precisan, según también la FAO. Y bueno, y este año nos propusimos llegar a 2 millones de kilos, que es prácticamente el 2% del desperdicio de frutas y verduras en Uruguay. Y bueno, y para eso tenemos que seguir justamente potenciando y desarrollando estas vinculaciones que antes mencionaba, con todos los actores involucrados del gobierno, con todos los actores involucrados, ya sea empresas que quieran hacer responsabilidad social o productores, todos los actores unirnos para revertir esta situación, que al fin y al cabo, además del problema ético del desperdicio de alimentos, es que hay gente que no tiene una alimentación segura, no tiene este derecho tan básico asegurado. Entonces, yo y junto al equipo de Redalco tenemos fe de que esto se puede revertir, porque el alimento sobra para garantizar que todas las personas lo tengan asegurado. Entonces, es posible revertirlo, hay que unir los esfuerzos y para lograrlo. Tengo un mensaje de un oyente que dice: creo que las barreras culturales son las más fuertes todavía, hay que trabajar más en eso, ¿no? En generar conciencia en todos los escalones. Incluso pienso ahora, para cerrar, como consumidores, a ver, a los oyentes que están escuchando, ¿qué consejo le darían? Hoy más temprano uno decía: en casa no se tira nada, todo pasa a ser croquetas, por ejemplo, o determinada comida. A ver. Solo Marisol, porque veníamos en lo que era la semana y justamente porque me parece que a nivel de consumidor puede llegar a ser muy interesante. El viernes cerramos primero con una actividad en la unidad agroalimentaria, donde va a estar también Redalco participando. Es un centro muy importante para trabajar justamente con la parte de frutas y verduras, y viene haciendo muchas cosas. Y de tarde tenemos el lanzamiento de un concurso de recetas sin desperdicio y un taller de cocina sin desperdicio. Va a estar en el Café Centro Cultural de España, en Rincón, y no me acuerdo el número, pero ya... Me acaban de salvar. Yo no te quería dejar así como en evidencia, pero... No, me acaban de salvar. Dijiste, cuando Marisol dijo, dijiste... Ahí vamos a estar también. Sí. Es muy importante la actividad del viernes, porque es de alguna manera una apertura también a que muchos actores vayan a la unidad agroalimentaria, que Exacto. Dicho sea de paso es nuestro socio estratégico desde que arrancamos con esta idea, ¿no? En 2016, cuando arrancó Redalco, cuando arrancamos con un gazebo, unos caballetes y unas tablas, con la idea de recuperar alimentos, el mercado modelo en ese entonces, y hoy la UAM, se transformó en nuestro socio estratégico, apoyándonos con espacio, con asesorías técnicas y demás. Entonces, esto es, sin lugar a dudas, una buena oportunidad. No solo los que vayan, no solo van a pasar por Redalco, sino también van a pasar por ABC, que está por ahí también, y bueno, y conocer las instalaciones de la UAM, que es realmente espectacular lo que se ha construido ahí. En las redes del Ministerio y en la página van a encontrar, las actividades de toda la semana y la dirección también para el bloque de la tarde, para si quieren concurrir al taller de cocina sin desperdicio. Y un poco cerrando, por lo menos, la participación con respecto a los tips de los que podemos hacer todos siempre podemos hacer algo. Lo primero es ser conscientes de que somos actores importantes para reducir los desperdicios. También en cuanto nosotros tomamos decisiones desde el punto de vista de consumo, por lo que hoy decía Yamandú, que a veces descartamos, capaz que porque alguna fruta y verdura estéticamente no es la correcta, pero sobre todo, en nuestra forma de hacer las compras, en la forma de almacenar los alimentos en nuestras viviendas, tratemos de planificar de la mejor manera posible cuando hacemos las compras, cuáles van a ser las comidas de la semana, para que justamente no terminemos adquiriendo alimentos que después no consumamos y se terminen transformando en un desperdicio porque se venció o porque perdió las calidades para eso.
Yo creo que es fundamental no solamente crear conciencia, sino además porque somos ejemplo también, porque para las nuevas generaciones es increíble cómo mis hijos o los demás toman mucho más conciencia tal vez de este tipo de temáticas, sobre todo los que tienen de impacto ambiental, mucho más tal vez que los adultos. Entonces creo que es fundamental, y también es fundamental porque no todo el mundo conoce Redalco, no todo el mundo conoce lo que hacen los bancos de alimentos. Entonces esta semana es el momento de aprovechar, o que tal vez no conoce lo que hace DERES, para dar a conocer no solo lo que hace el gobierno, sino también lo que hacen las otras instituciones, y que en realidad es un trabajo impresionante y del cual tienen que estar orgullosas las organizaciones. Entonces está bueno que el ciudadano común también en su casa valore eso y tome esa conciencia. Yo creo que eso pasa a ser fundamental también. Cristina Viñone y Viviana Servieri en representación de DERES. Marisol Mayo del Ministerio de Ambiente, Yamandú Plada de Redalco. Gracias a los 4, un placer esta charla. Volvemos a retomar el tema en cualquier momento. Ya creo que dejamos instalada la toma de conciencia. Y bueno, y que estén atentos sobre todo a todas las actividades. Hoy la de DERES, el viernes, y que miren todo el calendario por esta semana justamente, que lo que apunta es a eso, ¿no? A despertar conciencia y hacer un llamador de atención para que incorporemos este tema. A los 4, bienvenidos nuevamente en cualquier momento y estamos en contacto. Muchas gracias por la invitación. Y saludos a la audiencia. Saludos.